Bienvenidos a una nueva edición de su programa Palabra de Vida. Con ustedes, el pastor Francisco Teodoro. Vamos a ir a una historia que a mí me impresiona sobremanera. Está en el libro de los Jueces, capítulo 13. Jueces, capítulo 13, y vamos a leer los primeros 7 versículos. La palabra del Señor que tengo en mí es la Reina Valera 2015. Dice de la manera siguiente: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y los entregó el Señor en mano de los filisteos durante 40 años. Había un hombre de Sora, de la familia de los danitas, que se llamaba Manoah. Su mujer era estéril y nunca había dado a luz. Y el ángel del Señor se apareció a la mujer y le dijo: he aquí que tú eres estéril y no has dado a luz, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora guárdate de beber vino o licor, tampoco comas nada inmundo, porque he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, sobre cuya cabeza no pasará navaja, porque el niño será nazareo de Dios desde el vientre de su madre. Él comenzará a librar a Israel de mano de los filisteos. La mujer se fue y se lo contó a su marido, diciendo: un hombre de Dios ha venido a mí, y su aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. No le pregunté de dónde era, y él no me dijo su nombre, pero me dijo: he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni licor, no comas nada inmundo, porque el niño será nazareo de Dios desde el vientre de su madre hasta el día de su muerte. Amante Padre, esta es tu sagrada palabra. La tomamos con mucho temor y temblor, Señor, porque es una palabra que viene de tu corazón para cada uno de nosotros en esta hora. Y el propósito es para que nosotros seamos edificados, seamos fortalecidos con esta palabra, pero también seamos advertidos, para que podamos vivir una vida agradable delante de ti. Sabemos, Señor, que como personas es imposible poder hacer algo que pueda, Señor, simplemente alcanzar tu favor, si no es a través de la persona de Cristo. Te pido, Padre, que nos guíes a lo largo de este sermón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, estoy aquí parado delante de ustedes con mucho temor y temblor, porque esta es la palabra de Dios que ha sido inspirada por el Espíritu Santo, de tal modo que tenemos que compartirla a través de la enseñanza, y muchas veces son enseñanzas que traen corrección a nuestra vida. La palabra de Dios tiene que exhortarnos, tiene que edificarnos, pero también tiene que animarnos, y este es el propósito de la palabra de Dios en el nombre del Señor. El tema de hoy en esta mañana es el gran peligro de la autosuficiencia. Y aquí caemos todos en este terreno. El gran peligro de la autosuficiencia. Porque pensamos que nosotros podemos vivir independientemente de Dios. Aquí aparece la historia de un juez. De una forma sobrenatural, Dios trajo al pueblo de Israel de Egipto. Habían estado esclavos, y su gracia, por medio de Moisés, los liberta de la esclavitud y los lleva al desierto para que conozcan a Dios. Sin embargo, ellos se rebelaron contra Dios. A lo largo de esto, los lleva a la tierra prometida, que Dios les había prometido para ellos. Pero en medio de ese camino que llevan, ellos revelan su corazón. Josué, luego que Moisés muere, Josué toma la dirección. Sin embargo,
el pueblo cada día se va poniendo cada vez más orgulloso y más arrogante delante del Señor. Tanto es así que cuando Josué muere, en la nueva generación que viene no conoce a Dios ni las obras que Dios hizo. Y cada quien vivía como le parecía. Ese es un día como el de hoy. Cuando usted lee el libro de los jueces, es como que esté leyendo las noticias de hoy. Exactamente lo mismo. Cada quien vive como le parece. Cada quien hace lo que cree que es. Y cada quien no le gusta que le digan que eso está mal. Esto es lo que sucedió aquí. Sin embargo, Dios en su misericordia sigue extendiendo su mano hacia ellos, mostrándoles que ese no era el camino. Y levantaba jueces, levantaba profetas para decirles, no vayan por ahí, es por aquí el camino. Sin embargo, ellos mostraban siempre su rebelión, tanto que trajeron la ira de Dios, porque ellos se inclinaban a ídolos. Ellos confiaban en los ídolos que las otras naciones tenían. Llega el momento en el cual Dios, en su grande misericordia, levanta a un hombre llamado Sansón. Es interesante el nombre. Sansón significa una luz, o significa el sol. Eso significa Sansón. Y eso es específicamente, la raíz significa un sol que alumbra en las tinieblas. Un sol que va a la oscuridad. El propósito de Sansón era traer una luz para que pudiera iluminar la oscuridad de este pueblo. Y de una manera sobrenatural. De una manera sobrenatural. Es impresionante lo que estamos enseñando los miércoles acerca de los pactos de Dios. Y me recuerdo esto porque hay 6 resurrecciones antes de Cristo. La séptima, que el número 7 significa la plenitud y el número de Dios. La séptima es la resurrección de Cristo. Isaac nace de una mujer que su mamá es Sara, es estéril. Luego sale Jacob, Isaac, José. Imagínense, Isaac, Jacob, José de vientre estéril. Luego nace Samuel, Sansón, y el que viene, el séptimo, a Juan el Bautista es el sexto, y el séptimo, de una manera sobrenatural y de una intervención divina, es Cristo. Jesús nace de una forma sobrenatural. Es decir, Dios nos está hablando a través de estos patrones de cómo Dios hace nacer de forma sobrenatural. De forma que Sansón viene en esta época. ¿Para qué? Para que traiga él una diferencia y que traiga un camino al pueblo. Nazareo, ¿qué significaba eso? Era una señal que desde niño no va a tomar vino, ni sidra, ni nada parecido, sino que no está aquí para fiestas. Este niño va a nacer para el propósito de Dios. Y la responsabilidad era de los papás. Es decir, el papá, Manoa, que por cierto, Manoa en el hebreo significa lugar de paz. Él tenía que cuidar a este niño porque estaba dedicado desde el vientre de su madre para que pudiera servir al Señor bajo este propósito, que era el que ellos estaban oprimidos por los filisteos por 40 años. La palabra oprimido se lee muy rápido, pero en realidad vivir oprimido de un pueblo, una nación que era terrible, no es muy sencillo. Los filisteos tenían doblegado al pueblo de Israel, y por eso Dios levanta a Sansón y lo llena del Espíritu Santo desde el vientre. ¿Para qué? Para que él pueda liderar al pueblo, para que salga de esa esclavitud. Pero este muchacho tiene que crecer, tiene que ir a la escuela, y su papá está asignado. ¿Cuántas veces hemos enseñado aquí
que la autoridad espiritual de un hijo son sus padres. Pero esa autoridad espiritual la puede perder si ese papá anda en el mundo y pecando. Deja esa autoridad, abdica a su traje de sacerdocio porque se viste de iniquidad. Un padre no es autoridad espiritual si vive en el mundo. Un padre es autoridad espiritual sobre sus hijos cuando él vive para Dios. Este es el llamado. Este padre Manoah, Dios lo pone con una responsabilidad. Te voy a dar a este hijo, pero lo vas a guiar por este camino. Le vas a enseñar la palabra. Algunas veces no va a querer venir a la iglesia, pero tú tienes que mostrarle que ese es lo único que tiene, que ha sido asignado para esto. Él tiene una asignación de parte de Dios, que este muchacho va a ser el juez de Israel. Tiene un propósito. Él no está aquí para que viva en el mundo. Él no está aquí para que ande de fiesta. Él está aquí para vivir para Dios, porque hay un propósito de Dios para cada uno de nuestros hijos. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Y no es diferente para cada uno de nuestros hijos. Entonces el papá lo ve crecer a este muchacho y asiste a la escuela donde también ahí van los filisteos. Y los ojos de él miran las muchachas de los filisteos. Se visten diferente, casi ni se cubren. Y empieza a observar las mujeres filisteas. Él ha sido llamado para que vaya en contra de eso. Y ahora su corazón se inclina y él cree que puede superar esto. Él cree, yo sé que puedo hacer esto. Él cree que puede, no, esto es para mí algo liviano, yo sé lo que estoy haciendo. Sus papás lo observan que él está poniendo su mirada sobre sus noviecitas que viven en el mundo. Pero no le incomodan. Simplemente le dicen, oye, no tienes que hacer eso. Pero nada más. El muchacho, como va creciendo, llega a la adolescencia y no le importa lo que los papás dicen. Y poco a poco empieza a irse hacia las muchachas filisteas, porque dice, ahí en la iglesia no hay bonitas, allá están las bonitas. Y así se va. Tristemente, los jóvenes de hoy se enamoran por lo exterior, no por lo interior. Camina el transcurso de su adolescencia y llega el momento en el cual su corazón queda prendido con una mujer. Y sus papás los tienen que llevar a ese lugar también. Y finalmente no hayan que hacer los papás y tienen que dar la aprobación. Se enamora de una mujer filistea. Y ahí empieza la caída. El pecado no viene de la noche a la mañana. El pecado es engendrado a través de una pequeña semilla que va buscando. Va haciendo, empieza por una mirada. Después va avanzando hasta el punto en el cual ya no hay retorno. Y ahí está el gran problema. ¿Cuál fue el gran pecado de este hombre? Tenía dos pecados graves. Este hombre era mujeriero. Y el pecado número 2 era vengativo. Porque cuando le quitaron le quitaron la mujer, este hombre se puso completamente vengativo. Y ahí está la historia. Agarró una quijada de un asno y mató más de 1000 filisteos de un solo tiro. Era un hombre vengativo. Él agarraba a las zorras y les ponía una cosa de fuego y las quemaba todas las cosechas por lo que le habían hecho a él. Y empieza a caer del propósito divino. Sus padres no tomaron en serio cuando él era joven y sus inclinaciones hacia el placer se comenzaron a mostrar. No supieron dirigirlo con sabiduría. Sansón le empezaron a gustar esas mujeres filisteas y también empezó a romper el orden divino. Esto es algo terrible. En el versículo 13 del capítulo 13, versículo 13 dice así. Miren lo que dice la palabra del Señor. Leyendo el capítulo 16 y dice el versículo 17, entonces Manoah preguntó al ángel del Señor, ¿cuál es tu nombre?
para que te haremos cuando se cumpla tu palabra. El ángel del Señor le respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre? Es admirable. Admirable. ¿Qué quiere decir esto? Este ángel de Jehová que se le presentó al padre de Sansón se llama en la teología la teofanía. Es una manifestación de Dios a través de lo que se conoce como el ángel de Jehová. Recibe una adoración. Como es así, la teología describe que es Jesús mismo el que vino, porque él venía en una manifestación de ángel de Jehová. Así es que vemos entonces que comienza una enorme contradicción en la vida de Sansón. Dios lo consagra para Dios. Envía a Jesús para que lo llame, lo confirme. Nuestros niños, hermano, nuestros pequeños niños, los tenemos en nuestros brazos. Son tan amorosos. Sus llantos nos conmueven. Sus cositas que hacen, sus travesuras, impactan nuestro corazón. Pero no entendemos el propósito de Dios. Esos niños han sido consagrados para Él. Nosotros los hacemos grandes para el mundo, pero Dios dice: quiero que sea grande para mí, grande para el reino de Dios. Y nos asigna como padres para que nosotros enseñemos el camino por el cual deben de seguir. Instruye al niño en su camino, y aunque esté viejo, no se apartará de él. Eso es lo que la Biblia dice. Empezó este muchacho, como dijimos, a tener esas contradicciones. Era un hombre de fuerza física enorme. No es como la mitología cree, que era un levantador de pesas así musculoso. No. Sansón era un hombre normal y corriente. Su fuerza no estaba en el cabello. El cabello era una señal de consagración. Es decir, cuando alguien lo miraba, cuando estaba en la escuela, y le decían: mira, ¿y por qué tiene ese pelo? Y los papás decían: es que este niño ha sido consagrado para Dios. ¿Por qué este niño no va a las fiestas? ¿Por qué no le gusta andar ahí tomando cerveza y todo? No, porque él ha sido consagrado para Dios. Él tiene una asignación divina. Él va a vivir para Dios, porque Dios lo va a usar para un propósito mayor. Esto era lo que los papás tenían que decir cuando lo miraban así, ¿verdad? A diferencia de Moisés, Moisés tenía a su hijo, ¿verdad? ¿Recuerdan su hijo, Gersón? Dios lo llama al ministerio y poco después Dios lo quiere matar a Moisés. ¿Por qué quiere matar Dios a Moisés? Está en el libro del Éxodo, capítulo 2. La razón es que Dios le dice a Moisés: Moisés, está en fiebre, está muriendo. Y la mujer, Séfora, agarra una piedra y circuncida a su niño. Ya no era un niño, era un adolescente. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué hizo eso? Porque Gersón, Dios le está diciendo: Moisés, vas a ir a un ministerio grande, vas a ir a librar al pueblo de Israel, de Egipto, pero tu hijo no tiene ninguna diferencia con el mundo. No tiene una señal. Tu hijo es como el mundo. Y por eso Dios quiso matar a Moisés. En este caso, Sansón era un niño diferente. Llegó a ser un joven diferente. Pero poco a poco se fue yendo. Poco a poco se fue deslizando en el pecado. Su placer, su autoconfianza en sí mismo. Empezó a hacer las cosas, empezó a confiar en sí mismo. Y empezó a burlarse de Dios, tendiendo: si me ataran con unas cuerdas, él las rompía. Todo lo que hacía era una demostración de que Dios había estado con él y le había dado a él una fuerza física. Fíjense bien, por fuera era físicamente fuerte, pero por dentro era débil. Y fue juez durante 20 años. Nazareo era consagrado a Dios desde su nacimiento. Continuamente rompía el voto de nazareato. Continuamente lo hacía. En cierta ocasión mató un león y tomó de la miel que había en el león. ¿Qué significaba eso? Como nazareno no podía tocar un animal muerto.
nada que estuviera muerto, pero él lo hacía, no le importaba, se ponía a hacer adivinanzas y cosas, era lo que él estaba haciendo. Sin embargo, vemos que él era frágil para decir no a la tentación carnal, y esto es lo que hacía. Sin embargo, vemos un poco más adelante que a pesar de que Dios veía en este hombre un corazón frágil para el pecado, Dios siempre tenía que cumplir el propósito que había sido llamado. Finalmente, la historia que escribo, no hay mucho tiempo para leerla toda, usted lo puede leer en casa. Sansón encuentra una trampa en una mujer. Encuentra en una mujer hermosa llamada Dalila. Y ahí empieza toda su caída, empieza a jugar con el pecado, empieza a caer en el pecado de una forma terrible. Y finalmente, él descubre cuál es la raíz, cuál es el origen de su fuerza. Él descubre, yo fui consagrado para Dios. Y la señal que tengo es mi cabellera. Si yo pierdo la señal, yo perderé mi comunión con Dios. Qué cosa más terrible, hermano. Esto es lo que sucede en el día de hoy con muchos de nuestros hijos. Fueron consagrados desde el vientre. Los trajimos a la iglesia, les enseñamos las escrituras, pero ahora ellos viven lejos de una realidad. Perdieron sus trenzas de consagración. Jugaron con el pecado. Empezaron a decir, no, yo lo puedo manejar, no hay problema. Pero no fue así. Lo que ocurrió fue que poco a poco fue y él quedó dormido en las piernas de Dalila. Le cortaron el cabello y él dijo, me voy a librar como otras veces. Pero ya él no se dio cuenta que el Espíritu de Dios ya lo había dejado. Qué cosa más terrible. Qué cosa más terrible que el Espíritu de Dios deje a uno de nuestros hijos. No hay cosa más terrible que eso. Que él dice en la Biblia que ni siquiera lo sabía. Él no se dio cuenta cuando el Espíritu Santo salió de él. Eso es algo aterrador en verdad. No se dio cuenta. Porque cuando a él lo ataban, los filisteos se acercaban a él y decían, y el Espíritu de Dios venía sobre él y él rompía las cuerdas como un hilo, las rompía, pero esta vez fue diferente. Lo que él no sabía y lo que muchos no sabemos son las consecuencias del pecado. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida y vida eterna en Cristo el Señor. Cada mañana, hermanos, cada madrugada que usted se levanta, cada día de su vida existencia, usted se enfrenta a los dos árboles cada día, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Al igual que Adán y Eva lo hicieron, cada uno de nosotros cada día lo hace. Lo enfrentamos. Y Dios dice, del árbol de la vida puedes comer, pero del árbol del conocimiento y del mal no comas, porque el día que comas vas a morir. Cada mañana tenemos la elección de ir y comer de ese árbol. Sansón empezó a disfrutar del árbol. Mujeriero, era también vengativo. Y cada día empezó a disfrutar del pecado. Hasta el día en que el Señor dijo, basta ya. El libro de Romanos, capítulo 1 y 2 dice que no tuvieron en cuenta a Dios y se volvieron en sus pasiones desenfrenadas, hombre con hombre y mujer con mujer. Eso dice la Biblia. Y Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Qué significa? Que aunque busquen a Dios, ya no hay vuelta atrás. Dios los ha desechado. Y al igual que desechó a Saúl,
Saúl quería volver a Dios, tuvo que ir donde una bruja para que hablar con Samuel. No, vamos a oír, Dios lo había desechado. Dios entrega esa vida a mentes reprobadas. Usted le puede hablar de Dios, puede mostrarles milagros de Dios, ellos no van a entender porque están ciegos espiritualmente. La Biblia dice que Dios los entrega a una mente reprobada. Ellos pecan, pero no se dieron cuenta de las consecuencias del pecado. Adán y Eva tenían todo. Cuando Dios te dice, no toques eso, no lo debes tocar. ¿Por qué? Porque si tú tocas eso, no solo vas a perder eso, vas a perder lo que Dios te ha dado. ¿Qué es lo que ocurrió? Él va a disfrutar con otra mujer, pero pierde su familia también. Y ahí vemos la vida de Adán y Eva. Está entre todos los días tenemos los dos árboles. Y decidimos comer del bien o vamos a comer del mal. Y eso es lo que hicieron. Escoge cada día. Cada día tenemos esa elección. Llegó el momento. Yo casi me puedo imaginar ese momento. Agarraron a Sansón y le cortaron sus cabelleras. Él había confesado, mi comunión con Dios es lo que da mi fuerza. Y ese día se lo quitaron. Cuando él se despierta, se da cuenta que está solo, no hay nada con él. ¿Qué hacen los filisteos? Lo agarran y lo llevan a la prisión como un trofeo al dios pagano Dagón. Como un trofeo. Tenemos, el Dios de nosotros es más fuerte. Miren, tenemos a Sansón aquí. ¿Qué hicieron con él? ¿Sabe qué hicieron? Le sacaron los ojos. Qué cosa más terrible. ¿Dónde estaban los papás en ese momento? ¿Qué habrán sentido como padres? Que a este muchacho que Dios lo había llamado, ahora no tiene ojos, le sacaron los ojos con vergüenza, ya no puede ver. Y ahora, cada vez que los filisteos tienen una fiesta, lo llaman a él para ser un payaso. Y él está ahora en un lugar. ¿Alguna vez pensó en eso? No. Las consecuencias del pecado, Adán y Eva pensaron en las consecuencias del pecado, no. Fueron expulsados del jardín y a los pocos días su hijo mayor mató a su hermanito menor. Su primer funeral, estaban yendo al primer funeral. Y el asesino era su hermano mayor. Y desde ese tiempo para acá el pecado se ha enseñoreado de la raza humana. Hasta el capítulo 6 dice que el pecado llegó hasta arriba. Ve a una persona, 30, 40 años de edad, y pregúntele, muéstrame 3 cosas en la vida que Dios haya hecho en tu vida. Solo pregúntele, muéstrame 3 cosas que Dios haya hecho en tu vida. Si él duda, si él no sabe, es porque no está en el lugar correcto. Está lejos de Dios. Y usted le dice, cuéntame 3 cosas terribles que te hayan pasado en la vida. Y le va a contar. Estuve en la cárcel, he estado aquí, perdí mi hogar. Esas son las cosas que va a contar. ¿Por qué? Porque no fue llamado para eso. Usted va a ver que ha perdido sus trenzas de consagración. Y le va a decir, sí, yo antes iba a la iglesia. Antes me llevaban a la iglesia. Sí, ¿ahora dónde estás? Está en manos de los filisteos. Le han sacado los ojos. Camina, pero está muerto. Esa es la vida, triste vida de aquel que se aparta de Dios y que juega con el pecado. Y no le gusta que le digan eso, porque se creen autosuficientes. Perdió las trenzas de consagración. Perdió sus ojos. ¿Dónde estaban sus papás? ¿Dónde estaban? Ellos recordaban. ¿Te acuerdas cuando vino el ángel? Sí. ¿Dónde está ahora mi hijo? ¿Dónde anda? Llenos de inmoralidad, se han vestido de iniquidad, la maldición está sobre ellos. ¿Dónde está?
Yo estoy seguro que ellos lloraban. Los hermanos de la iglesia oraban por ellos. Pero él sabía en lo profundo, cuando iba a su habitación, allá a su apartamento, y apagaba la luz, Manoah lloraba y decía: yo soy culpable. Yo debía haber intervenido. Yo debía haber estorbado a mi hijo. Y ahora lo veo en eso. ¿Cuántos piensan que ese hombre estaba divirtiéndose? Estaba llorando. Si tenía hermanitos, ¿qué habrán pensado en la escuela? Tu hermano Sansón, ¿dónde está? Está en manos de los filisteos. Era el hazmerreír, sin pelo, caminaba en vergüenza, sin fuerza, derrotado, tenía el peso del enemigo sobre su cuello, derrotado, deprimido, en depresión, no salía del psicólogo, del psiquiatra, no salía del hospital, ahí estaba, muriéndose. Cada día era peor. Sin embargo, poco a poco empezó a crecerle el cabello. ¡Oh! ¡Cuán grande Dios! No importa hasta dónde hayas caído, no importa que tan profundo hayas caído, Dios es poderoso para levantarte del polvo. Yo soy testigo de eso. ¡Aleluya! No importa. El pelo le volvió a salir. ¿De dónde fue eso? Seguramente su papá estaba avergonzado. Y él, todo el mundo se iba de la iglesia. Se iban a comer. Y él decía: vámonos, Manoah. No, yo me voy a quedar aquí. Yo voy a clamar por mi hijo. Me duele el alma verlo allá. Yo voy a llorar aquí por mi hijo. Yo voy a creer que ese ángel que vino va a cumplir el propósito en mi hijo. Y ahí estaba, clamando. No era de aquellos que le dicen: vamos a la iglesia. No, estoy cansado. No, y me duele el pelo. No, él no era de esos. Era de aquellos que decían: yo voy a ir a la iglesia, pero no tenemos carro. No me importa, aunque sea en burro, pero me voy a ir. Tengo que ir a la iglesia. Tengo que ir a buscar al Señor. Porque me arde el corazón ver a mi hijo en manos del enemigo. Yo voy a pelear por él. Y un día esa oración subió con olor grato a la presencia de Dios. Y allá arriba, Dios tuvo misericordia y volvió el pelo a nacerle otra vez. Qué lindo, hermano. Qué lindo, una señal divina. Y en aquel tiempo, cuando Sansón estaba en medio de esta multitud de enemigos, un niño lo guió a las 2 columnas. Qué impresionante esto. Este niño representa como al Espíritu Santo. Lo guía y le dice: pon mis manos sobre las columnas. Y a aquel hombre la fuerza le vuelve de nuevo. Oh, qué lindo eso, hermano. El propósito de Dios se vuelve a cumplir. Y en aquel momento derriba las columnas y ahí mató más filisteos que todo en su vida. Ahí vemos la grande misericordia de Dios. ¿Se da cuenta, hermano? No podemos jugar con el pecado. La responsabilidad de nuestros niños es nuestra. Si ellos se van por ese camino, es porque nosotros no enseñamos la sabiduría para ellos. Les enseñamos lo que nuestros padres nos hicieron a golpes. Y tratamos de corregir a golpes lo que no pudimos hacer con amor. Queremos corregir a golpes, a puntapié, a puñetazo, con palabras de pura grosería. Queremos corregir a los niños. Ya es de más, ya no podemos hacerlo. Pero hay una manera, es de rodillas. Es volvernos de rodillas al altar de Dios. Es derramar lágrimas delante del trono de gracia. Es pedir misericordia para que Dios pueda manifestar su gloria. Esto es lo que había sucedido. Sansón, esa luz que se había apagado, pues su nombre significaba sol, que se había apagado,
volvió de nuevo otra vez. Y Dios mostró su gracia divina. Gloria al Señor por esto. Hermano mío, para concluir, Sansón muestra el peligro de subestimar nuestra propia pecaminosidad. El que esté firme, mire que no caiga. Él probablemente se dio cuenta que tenía las cosas bajo control con sus propias lujurias carnales, pero su deseo por amor, romance y sexo lo condujeron directamente a un túnel de destrucción. Sansón fue el gran conquistador, quien nunca le permitió a Dios que le conquistara su corazón. Sansón también muestra el peligro de ser un líder solitario. La Biblia no registra que Sansón buscó ayuda. Todo lo que Sansón hizo, lo hizo solo. Él juzgó por 20 años y nunca buscó ayuda, o la ayuda de sus padres, o la ayuda de un mentor para él. Sansón es una ilustración poderosa de un potencial desperdiciado. Él pudo ser y debió ser uno de los más grandes hombres de Dios en el Antiguo Testamento, pero él desperdició su potencial. Lo maravilloso de todo esto, en medio de toda esta tremenda tragedia, la mano de Dios lo alcanzó al final y aún lo dejó escrito en el libro de los Hebreos capítulo 11 como un hombre de fe. Pero tenemos que aprender de la lección. Yo quiero, hermano mío, que aprendamos la lección hoy. Esta es la palabra de Dios. Es algo serio, es una advertencia seria para que no juguemos con el pecado. Dios no tiene por inocente al culpable. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, también eso va a cosechar. Solo hay una manera de vivir en este mundo. Es vivir conforme a la palabra de Dios. Esta manera de obedecer a Dios va a traer bendición a nuestra vida. Quiero que inclinemos nuestro rostro un momento. Ahí donde está, incline su rostro. No lo voy a hacer venir hoy, simplemente ahí donde está. Quiero orar por usted. Amante Padre Celestial, cuando yo dije que estoy con temor y temblor, ciertamente reconozco, Señor, que solamente dependo de ti. Estoy delante de tu pueblo hoy. Tú conoces lo profundo de mi corazón y aún mis motivaciones. Yo entiendo que yo no puedo burlarte, Señor. Necesito de tu ayuda. Y en tu autoridad como ministro de tu palabra, yo bendigo a cada persona que está aquí hoy reunida. Que la palabra que hoy hemos escuchado de parte tuya, la podamos tomar con mucha reflexión y meditación en nuestro corazón, para que no caminemos en el sendero del pecado y la destrucción. Padre, te pedimos que nos ayudes. Yo oro por cada uno de aquellos que están viviendo en esa condición, que tengan, Señor, convicción de pecado, de justicia y de juicio, y que puedan salir de eso, porque su camino no va a ser un camino agradable, será un camino de destrucción. Hasta el día de hoy nadie ha burlado a Dios. Te pedimos, Padre Celestial, que puedas tener misericordia de cada uno, en el nombre de Jesús. Porque yo recibí del Señor la enseñanza que también les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen, coman, este es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. En memoria del Señor, participemos del pan, porque no lo merecemos. No hicimos nada para merecer esto, Señor. Lo que tú hiciste en la cruz del Calvario fue suficiente. Y participamos hoy simbólicamente del cuerpo de Cristo, que fue molido por cada uno de nuestros pecados, Señor. Él no tenía pecado, pero Él pagó por nuestros pecados, Señor. Esta es una verdad que es asombrosa, pero es muy difícil de entenderla. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos traiga convicción a nosotros de esa obra maravillosa en la cruz. Y cómo los discípulos compartieron la mesa, y Él dijo, tomó el pan y lo partió y dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Señor, que podamos entenderlo en la humildad de nuestro corazón, la sencillez con la que tú lo hiciste. Entregaste cada parte de tu ser por nuestra redención, y ahora nos haces partícipe de tu mesa.
Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Todas las veces que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. Participemos de la copa. Señor, hemos tomado la copa. El vino simboliza tu sangre, esa sangre que corrió por aquel monte Gólgota. Fue derramada, Señor. Herido fuiste por nuestros pecados. Señor, lastimado. Pero esa sangre es la única cosa, lo único que limpia nuestro pecado. No hay otra forma. No son nuestras buenas obras. Es sencillamente tu gracia. Esa sangre carmesí que limpia nuestro pecado. Padre Celestial, gracias. Porque un día vamos a comprender la grandeza de tu amor y tu misericordia. Te pedimos, Señor, que tomemos en serio tu palabra, que de aquí en adelante podamos permanecer orando por nuestros hijos, que podamos vivir para la gloria de tu nombre, Señor. Padre Celestial, como ministro de tu palabra, como siervo de Jesucristo, como un representante del Dios vivo, yo quiero levantar mis manos en bendición para tu pueblo. Señor, bendíceles. Que ellos puedan vivir una vida plena en Cristo. Que ellos puedan caminar en la virtud, en la bendición, en la prosperidad, en el gozo y en la alegría. Que el gozo y la paz sea evidente en cada una de estas familias aquí representadas. Padre, yo los bendigo a cada uno en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo Jesucristo y en el nombre de su Santo Espíritu. Sean bendecidos en el nombre de Jesús. Que la paz del Señor sea sobre ustedes. Hemos llegado al final de su programa Palabra de Vida. Le invitamos a mantenerse en sintonía de nuestra próxima edición. Asimismo, le invitamos a interactuar con nosotros en nuestra página de Facebook Palabra de Vida y en el canal de YouTube del Pastor Francisco Teodoro. Que Dios les bendiga.